con el doctor Rivera para que ponga más preguntas sobre esta clase. El tema que vamos a tocar ahora está relacionado con los sistemas de clasificación en psiquiatría. ¿Por qué los sistemas de clasificación? ¿Por qué es importante clasificar? La organización del conocimiento humano se articula alrededor del orden en que ofrecen las clasificaciones. Sartorio nos habla que las clasificaciones son una forma o un modo de ver el mundo. Ordenar por clases siguiendo unos criterios clasificatorios es un modo de funcionamiento mental universal. Nosotros, cuando reconocemos alguna información, de alguna forma la asociamos a un grupo determinado de ideas o conceptos que nos ayudan a poder recuperar con mayor facilidad la información. Linneo, médico naturalista, también nos ha hecho una buena clasificación sobre la nomenclatura botánica y la taxonomía zoológica. ¿Por qué es importante la clasificación en medicina? En medicina el criterio clasificador, ¿no?, a través de lo que era la enfermedad o la definición de enfermedad, empezó en el siglo XVII. El paradigma explicativo es que los síntomas de las enfermedades relacionadas con el daño en órganos y sistemas nos ayudaban a nosotros a poder tener una mayor información, y la actividad médica especializada se ha realizado a través de este criterio. Por eso es que hay enfermedades del pulmón, enfermedades del ovario, enfermedades de la mente. De alguna forma la clasificación nos ha ayudado a seleccionar y especializar la medicina. La nosología es precisamente la parte de la medicina que se encarga de clasificar, describir y diferenciar las enfermedades. Una adecuada clasificación va a generar un conjunto de categorías que se excluyen y que son realmente exhaustivas, de tal forma que nosotros estemos seguros que el diagnóstico que estamos determinando es el adecuado. Esto significa que puede escribirse un individuo determinado una categoría en forma inequívoca, y que el conjunto de todos los individuos a clasificar queda adecuadamente representado en la totalidad de las categorías. El conocimiento psiquiátrico está en fase de estructuración. Diferentes escuelas que defienden modelos diferentes, en muchos casos complementarios, han hecho que la psiquiatría necesite describir, organizar el objeto de su estudio, pero le cuesta encontrar el sustrato explicativo, y es más sensible a las contradicciones que plantea la perspectiva nosológica de enfermedad. Por eso es que en muchas oportunidades, y ustedes lo verán también si se meten a internet, hay muchas sociedades que cuestionan la psiquiatría. Dicen que la psiquiatría es una invención de los psiquiatras o de los médicos para imaginar que algunas personas tienen una enfermedad mental y por lo tanto explotarlas económicamente o discriminarlas de alguna forma. Esa visión de la psiquiatría como una situación tanática, persecutoria y agresiva la ponen también como una industria, ¿no? Una industria farmacológica que busca explotar a los pacientes con medicamentos que no le van a hacer ningún arreglo. Y cuestionan los diagnósticos de psiquiatría. Y muchas veces ha sucedido que los diagnósticos de psiquiatría se han sustentado muchas veces por escuelas o se han sustentado por personas y han tenido siempre esa debilidad de poder sustentar adecuadamente el diagnóstico. Por esa circunstancia es que la psiquiatría ha tratado de ser, ¿no?, una ciencia tratando de clasificar adecuadamente lo que está viendo. Porque cuando se busca un sustrato explicativo, hay muchas personas que pueden decir pero que la enfermedad mental tiene una causa sobrenatural, es un castigo divino o es un mal de ojo, y por lo tanto se puede curar con algunas otras cosas menos con medicamentos. La enfermedad mental, hay un defecto en el proceso por el que los datos del mundo sensible se transforman en ideas. Entonces, en la enfermedad mental hay esta alteración, que generalmente son alteraciones de pensamiento. En algunas causas se puede encontrar la causa orgánica, que puede ser por desequilibrios humorales, infecciones, tóxicos degenerativos, y se puede hablar de enfermedad. Pero en muchas circunstancias solo llegamos a la situación de trastorno. Entonces, sustentar el trastorno nos alienta a nosotros a poder definir realmente cómo podemos, ¿no?, diagnosticar de una forma certera. Las primeras clasificaciones bien estructuradas aparecen en la ilustración francesa basadas en la observación de los pacientes recluidos en los asilos, o sea, los estudios de las enfermedades mentales en su historia natural. Philippe Pinel
nos habla de algunas enfermedades como la melancolía, que es la depresión mayor, la manía, que es actualmente los cuadros no bipolares, la demencia, que en ese episodio se hablaba de demencia, pero demencia precoz, que es de esquizofrenia, la idiocia, que corresponde al retardo mental, y por supuesto plantea un tipo de tratamiento que era en ese periodo un tratamiento moral. Esquirol también hace una clasificación que está vigente hasta el siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX aparece Griesinger, y Griesinger habla de que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro, producto de una degeneración del cerebro. Y eso abre unas nuevas observaciones, porque empiezan a desarrollarse el problema de que todas las enfermedades mentales son degenerativas. Al hablar de degeneración, entonces estos pacientes no tienen futuro, pues, no tienen posibilidades de volver hacia atrás, y por lo tanto tienen que ser amparados por el Estado, protegidos, no tienen capacidad para tomar decisiones y ante la ley son discapacitados totalmente. Y peor encima, hay una asociación entre locura y delito, donde plantean pues, que la persona que tiene una enfermedad mental pues, es inocente porque no tiene capacidad o voluntad en el acto delincuencial, y empiezan a aparecer los famosos expertos en detectar locuras parciales. ¿Por qué? Porque alguien comete un delito y dice pues, que lo cometió en un acto de pérdida de la razón. Entonces, en ese acto de pérdida de la razón, él no era culpable de haber cometido el delito, haber matado a alguien, etcétera, etcétera. Y lo que hacen generalmente los abogados. Los abogados buscan la causa mental para eximir a su paciente de la responsabilidad frente al delito. Pero muchas veces les sale mal la cosa. Porque, por ejemplo, una paciente que mató a su hijo por un estado depresivo grave, por lo tanto, podía haber sido justificado y adecuadamente establecido que no estaba en capacidad voluntaria de evitar, ¿no?, el acto cometido. Sin embargo, el abogado le recomienda que se haga pasar como esquizofrénica. Y cuando la hace pasar como esquizofrénica, por supuesto, el juez la manda pues 10 años al hospital psiquiátrico, porque como tiene esquizofrenia tiene que estar 10 años ahí bajo custodia o aseguramiento social. Cuando con la justificación de la depresión podía haber salido rápidamente, o sin la necesidad de justificar una enfermedad mental, hubiera salido en 3 o 4 años. Una de las clasificaciones que están vigentes sobre las cuales se sustentan muchas de las clasificaciones actuales es la realizada por Emily Krepel, un psiquiatra alemán que transformó la clasificación y conceptualización de las enfermedades mentales porque empezó a estudiar las enfermedades mentales en su historia natural. Él hizo un compendio de un siglo de psiquiatría, evaluó el curso de la enfermedad y la forma de su naturaleza, distinguió algunos cuadros con base etiológica de los trastornos endógenos que no se podía encontrar causa, y su clasificación es la base de la mayoría de intentos posteriores. Tenemos, por ejemplo, que las famosas psicosis infecciosas están relacionadas con los trastornos mentales producidos por procesos infecciosos, y hay, por ejemplo, cuadros esquizofrénicos orgánicos, ¿no?, secundarios a tifoidea u otros cuadros, hipertiroidismo, por ejemplo, que puede ser cuadros de esquizofrenia aguda o cuadros de trastorno bipolar agudo. Y si uno no es lo suficientemente capaz primero de determinar si hay una base orgánica, puede confundir el cuadro. Tenemos también la psicosis de catástrofes o las psicosis reactivas, donde nosotros encontramos que algunas personas en situaciones de estrés agudo pueden llegar hasta el cuadro psicótico. La psicosis tóxica, ¿no?, asociada al consumo de alcohol, drogas, la locura tiroidea o el hipertiroidismo, la demencia precoz, ahora llamada esquizofrenia, la parálisis general progresiva, que inicialmente era de psiquiatría y después pasó a infectología y neurología porque es la tercera fase del cuadro luético, ¿no?, de la lugo su sífilis. Y el cuadro mental de la parálisis general era producto de la tercera fase del cuadro luético, del treponema pálido. Tenemos las psicosis orgánicas cerebrales, la psicosis evolutiva, que ahora le llamamos demencias, la psicosis maníaco-depresiva, que ahora se llaman bipolares, los cuadros paranoicos, que son las ideas delirantes puras, las neurosis generales, las oligofrenias, que ahora son retardo, y los estados psicopáticos, que ahora hablamos de los trastornos de personalidad. Como ustedes verán,
Kreplin, ¿no?, realmente realizó una clasificación muy interesante. Con el siglo XX aparecen nuevas teorías y tendencias en la psiquiatría, el psicoanálisis, el conductismo, la psiquiatría social y principalmente la antipsiquiatría. La antipsiquiatría ha sido todo un movimiento que ha cuestionado los hospitales psiquiátricos porque dicen que son asilos o manicomios, y ha también cuestionado los tratamientos, ¿no?, que se realizan. El problema que teníamos con la aparición de nuevas escuelas es que las clasificaciones empezaron a aparecer hasta 340 tipos de clasificaciones según escuelas. El problema entonces, ¿cuál era? Que no había un mismo lenguaje para poder comunicarse entre los especialistas y no se podía establecer datos epidemiológicos o evaluar tratamientos porque las clasificaciones eran totalmente diferentes. Un consenso entre numerosos... ¿Qué cosa es ahora las clasificaciones actuales? Son un consenso entre numerosos expertos en que las enfermedades están descritas de acuerdo no a su etiología, sino a su fenomenología. Esto es importante tener en cuenta. La fenomenología son los síntomas o signos o comportamientos que nosotros observamos en el paciente y lo vamos detallando. Se ordenan por medio de criterios o requisitos que deben ser obligatorios para un determinado tipo de diagnóstico, opcionales o de exclusión. O sea, hay también determinados criterios que nos dicen que esto no es el cuadro que nosotros estamos diagnosticando. Se definen cuadros categoriales y fue un cambio radical en el modo de diagnosticar de los psiquiatras. Por los psiquiatras tenemos una opinión a veces totalmente de escuela. ¿Qué conceptos hay que tener en cuanto a la clasificación? La clasificación es un proceso de ordenar o de imponer por clases. Según el orden en que arreglo a determinadas condiciones de calidad se consideran estos cuadros. La taxonomía, entonces, la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. La nosología es la clasificación de fenómenos patológicos y la nomenclatura son términos específicos para identificar las categorías. ¿Qué cosa es el diagnóstico? Es un proceso de asignación de determinados atributos clínicos o de pacientes que manifiestan dichos atributos a una categoría sistémica. Y hay criterios diagnósticos, que son un conjunto de síntomas que deben estar presentes para que pueda establecerse el diagnóstico. Entonces, ¿cómo elaboramos nosotros, ¿no?, los médicos, ¿no?, el diagnóstico? Nosotros tenemos elementos básicos, los signos y los síntomas. Los signos son todo aquello que podemos percibir a través de nuestros sentidos, o a través de máquinas, o a través de pruebas, son objetivas. Y los síntomas es todo lo que el paciente nos puede ofrecer de información subjetiva que él nos puede dar y que nosotros no podemos comprobar porque es solamente a través de la palabra del paciente lo que observamos, lo que podemos indirectamente tratar de detallar. Teniendo signos o síntomas, elaboramos el síndrome. Y el síndrome es el conjunto de signos y síntomas que se presentan en un determinado momento. Y hay síndromes básicos en psiquiatría, que son 4: el síndrome neurótico, el síndrome psicótico, el síndrome orgánico cerebral y el síndrome psicopático. Les recomiendo que revisen los criterios de los síndromes, pues es importante. Y por cada uno de estos síndromes generales hay síndromes específicos. Y estos síndromes específicos le ayudan mucho a usted a detallar y orientarse hacia un diagnóstico. Y entonces esa es la elaboración del diagnóstico. La elaboración del diagnóstico en psiquiatría y en medicina es un proceso. No es que yo haga una lista de recetas como cuando voy a elaborar pues, un plato y busco cuál es el plato que se acerca más a los componentes que estoy encontrando y le pongo el diagnóstico. Es como que dice, trato de encajar mi paciente en un diagnóstico buscando los síntomas y signos que tiene. No. En medicina se eleva el diagnóstico por el punto de vista psicopatológico desde los elementos básicos hasta construir el diagnóstico, que puede llegar a ser diagnóstico de síndrome general, diagnóstico de síndrome específico, y si es un síndrome específico podría ser un trastorno, porque un trastorno es un proceso en el cual está todo menos la etiología, y la mayoría de los cuadros de psiquiatría son trastornos mentales. Pero también podemos encontrar causas, por ejemplo, biológicas, y entonces podemos hablar ya de enfermedad mental. Esos son los niveles de elaboración diagnóstica. Entonces tenemos el síndrome como conjunto o agrupación de signos y síntomas que se presentan simultáneamente en una forma repetitiva. El trastorno, que es un síndrome clínicamente significativo asociado a un deterioro de una o más área de funcionamiento. Y la enfermedad, cuando ya nosotros encontramos etiología conocida,
y el proceso patofisiológico es identificado. ¿Cuáles son las clasificaciones actuales más importantes que utilizamos nosotros acá en el país y que son relevantes para ustedes? Por un lado, la CI-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades en general, ¿no? Versión 10ª, la última de 1992, cuyo consenso es promovido por la Organización Mundial de la Salud. El capítulo 5, porque esta clasificación de todas las enfermedades, pero el capítulo 5 de esta clasificación corresponde a los trastornos mentales del comportamiento, ¿no? Y actualmente tiene 19 idiomas, lo utilizamos también en el castellano. El DSM-4, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, de un consenso de psiquiatras estadounidenses, la que actualmente usamos del año 94, ya existe la DSM-5. En este año ha salido la DSM-5, pero la DSM-5, en vez de ayudarnos a mejorar, parece que hubiera retrocedido, porque ha cambiado las categorías y no ayuda mucho al diagnóstico. Entonces, nosotros los psiquiatras vemos poco práctico el uso de la DSM-5. ¿Y cuáles son las clasificaciones o los grupos, familias de diagnóstico que tiene cada uno de ellos? La CI-10 tiene 10 partes o grupos familiares de diagnóstico y empieza con la letra F, que es el código de enfermedades mentales, y la primera letra, que puede ser 0, 1, 2, 3, 4, un número del 0 al 9. En ese grupo tenemos establecido, por ejemplo, que este 0 corresponde a todos los trastornos mentales que afectan el sistema del cuerpo y el cerebro, directamente o directamente. El F1, todos los trastornos mentales por consumo de sustancias psicoactivas. El F2, los cuadros psicóticos. El F3, los trastornos del humor. El F4, los cuadros neuróticos, y así sucesivamente. Como CI-10, ¿no?, es más antigua que DSM-4, DSM-4 tiene como 17 partes también divididas, y que cada una de ellas ha definido un determinado grupo de diagnósticos. Vamos a continuar porque esto es parte del proceso de información. ¿Qué es lo importante tener en cuenta? Las clasificaciones actuales se estructuran mediante lo que se llama un sistema multiaxial, que significa que tienen ejes diagnósticos correspondiendo a determinadas áreas que maneja el paciente. CI-10 maneja 3 ejes: el eje de los diagnósticos clínicos, donde están todos los cuadros clínicos, incluyendo las enfermedades médicas generales; el eje de la discapacidad, porque hay enfermedades que pueden provocar discapacidad o alteración de funcionamiento o deterioro en el área personal, en el área familiar, en el área social y en el área laboral o estudiantil. Y por último, en el tercer eje, en CI-10, tenemos los problemas psicosociales, que nos amplían la información del paciente, porque no basta que digamos este paciente tiene esquizofrenia. Si encontramos, por ejemplo, que desde el punto de vista psicosocial, este paciente, por ejemplo, está en abandono social, pues eso es diferente a otro que tenga familia o que tenga apoyo. En DSM-4 ellos manejan 5 ejes. El eje de los trastornos psiquiátricos, porque el trastorno psiquiátrico es todo proceso que rompe la continuidad de la vida de la persona. En un momento determinado uno puede señalar en qué edad o en qué momento apareció la enfermedad. El eje de los trastornos de personalidad y retardo mental, que no se definen como trastornos. ¿Por qué? Porque son un proceso de desarrollo que a veces aparecen desde la infancia y uno no puede definir dónde comenzó el problema. El eje de las enfermedades médicas, que se han separado, miren, el eje 1 de CI-10 se ha dividido en 3 ejes: DSM-4, lo que es discapacidad ha pasado al eje 5, evaluación de actividad global, y lo que son problemas psicosociales han pasado al eje 4, problemas psicosociales y ambientales. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de estas clasificaciones? Las
ventajas es que tenemos un lenguaje común. Yo hablo de esquizofrenia paranoide y todo el mundo entiende de qué estamos hablando. ¿Mejora la objetivación? Sí, porque podemos establecer escalas y entrevistas para cada una de las patologías que nos ayudan a seleccionar mejor información. Podemos hacer estudios epidemiológicos, prevalencia, incidencia, comparaciones de tratamiento con mucha facilidad. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que no llegamos a establecer, ¿no?, la presentación con etiología, que muchas veces vamos a encontrar que en algunos países hay una tradición local y estableció su propia clasificación que no se respeta, que a veces este proceso puede provocar un gasto sanitario innecesario o de repente en concentrarnos en este sistema complejo. ¿Cuáles son las características básicas de estos sistemas de clasificación? En primer lugar, la aproximación descriptiva. Los términos son no teóricos respecto a la etiología, no estamos buscando etiología. Únicamente describimos las manifestaciones clínicas de los trastornos mentales. Podemos establecer criterios diagnósticos, ¿no?, específicos para cada trastorno mental, y una lista de características que han de estar presentes para el diagnóstico y por lo tanto la fiabilidad diagnóstica de los clínicos se sustenta mejor. La descripción sistemática de hallazgos asociados. Podemos encontrar factores epidemiológicos, edad, sexo, prevalencia del cuadro, curso de trastorno, complicaciones, factores que pueden predisponer a la presentación del cuadro, diagnóstico diferencial y hallazgo de laboratorio. Y volvemos a repetir entonces las características básicas de los sistemas multiaxiales. Las CI10 son 3 ejes: el eje de los diagnósticos clínicos, o los trastornos mentales, incluidos los de trastorno de personalidad, los trastornos somáticos, las discapacidades y los factores ambientales y circunstanciales. Aló. Formidable. Perdón, un ratito, voy a parar. Yo ya no soy el encargado del comité de defensa del hospital, del comité operativo de emergencia. Quien está ahora a cargo es la licenciada Soledad Cerda. Tendría usted que tratar de llamar al hospital y comunicarse con ella. ¿Ok? Gracias. Esto de la defensa nacional, comité de operativos, me tiene loco. Ya dejé eso, porque me sacan a cualquier hora. Bueno. Entonces hablamos que el diagnóstico multiaxial CI10 tiene 3 ejes: el eje de los diagnósticos clínicos, que incluye trastornos mentales y físicos, el eje de las incapacidades, ¿no?, o discapacidades, y el eje de las situaciones psicosociales anormales. El DSM-4 tiene 5 ejes: el eje de los trastornos psiquiátricos principales, el eje de los trastornos de personalidad y retardo mental, el eje de las enfermedades médicas en general, los problemas psicosociales en el 4º eje, y en el 5º, nivel de actividad o factor de deterioro. Y entonces, esto es importante decir que se lo meten en su cabeza, cómo funcionan los ejes, porque según eso también se le puede pedir a usted: establezcame cuáles son los diagnósticos, le doy una pequeña historia clínica y les digo: hágame usted la clasificación de los diagnósticos según CI10 o según DSM. Como ustedes verán, ¿no?, los diagnósticos psiquiátricos más importantes van de abajo para arriba. Los trastornos de personalidad son muy importantes porque van a afectar a una buena cantidad de personas. Actualmente, en este siglo, lo que más se está encontrando son precisamente trastornos de personalidad. Y hay personalidades psicopáticas, y personalidades borderline, y personalidades disociales, etcétera, etcétera, que son de desarrollo, igual que el retardo mental, y están afectando socialmente a muchos procesos. Y después, por supuesto, conforme van presentándose, ¿no?, hay los trastornos afectivos, la esquizofrenia, los trastornos orgánicos en nivel de importancia. ¿Cuáles son los propósitos de un sistema de clasificación? Poder diferenciar un diagnóstico psiquiátrico de otro, y no pueden confundirse. Proporcionar un lenguaje común
y poder explorar las causas de estos trastornos que todavía son desconocidos. Entonces, ¿cuáles son las características generales de la CI-10? Los dos elementos fundamentales que lo distinguen son el recurso de un sistema multiaxial y el empleo de un sistema de guías diagnósticas. Desde el punto de vista del contenido, hay un cambio sustancial en las clasificaciones anteriores en lo que es relativo a organización, definición y límites de las categorías diagnósticas. La base sobre la que se dan estos cambios es una aproximación descriptiva no etiológica, excepto en los casos de aquellos trastornos en los cuales sí está determinado. Por ejemplo, una psicosis por alcohol ya es una enfermedad porque se ha determinado que el alcohol es el causante del proceso patológico. Por eso las descripciones que contienen no conllevan implicaciones teóricas. O sea, yo puedo hablar de un síndrome psicótico, de una psicosis paranoide, y esta psicosis paranoide podría tener múltiples causas. Entonces, hablamos de la aproximación descriptiva como un conjunto de síntomas que han sido tomados como una base razonable para definir trastornos típicos. Luego de un proceso de investigación de campo en diferentes países y de ser sometido a la opinión de un gran número de asesores clínicos en que se formulan estos diagnósticos. ¿Cuál es el objetivo? Codificaciones estadísticas que sean fácilmente definibles y comprensibles, ¿no? Y que nos lleve a lo que nosotros llamamos el diagnóstico integral. La variación de la nomenclatura, como vuelvo a decir, está establecida porque el primer carácter en el diagnóstico es una letra F que representa el capítulo 5 de los trastornos mentales y del comportamiento, incluyendo los trastornos de desarrollo psicológico, que les puerta de entrada a todo el sistema. El segundo carácter es un número que va del 0 al 9, que designa 10 categorías mayores de la clasificación. Y hay un tercer carácter, que también es un número que se desglosa de los caracteres anteriores, que se asigna a las subcategorías, y podemos hablar entonces del F00 al F99, o sea, 100 diagnósticos más específicos. Hay un cuarto y quinto carácter, ¿no?, que se usan para designar tipos y variaciones de estas subcategorías. En la parte de descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico, se les proporciona una descripción de los principales hallazgos clínicos y las características secundarias, una guía diagnóstica que indica el número y balance de síntomas que deben haber para establecer un diagnóstico definitivo o confiable. Por ejemplo, para depresión mayor, tiene que haber por lo menos uno de dos síntomas cardinales, que son anedonia o tristeza patológica, más 4 síntomas adicionales que tienen que ver con el funcionamiento del paciente. Todo este proceso debe presentarse en un periodo de mínimo una semana para poder diagnosticar depresión mayor. Entonces ya se han establecido pautas para establecer el diagnóstico y también establece diferencias. Si no se llena, esto no es y puede ser un diagnóstico diferencial. De acuerdo al grado de confiabilidad, entonces usted puede hablar de que su diagnóstico puede ser fiable cuando están todos los elementos bien definidos, provisional cuando le falta información, o tentativo cuando no dispone de mayor información. Por eso es que el diagnóstico en psiquiatría a nadie se le pide que haga un diagnóstico definitivo. Uno llega hasta el nivel psicopatológico al cual puede usted haber llegado. Si el paciente solo presenta insomnio, ese es su diagnóstico, insomnio de etiología determinada. Si el paciente presenta un cuadro psicótico, psicosis aguda o psicosis de largo plazo, ¿cómo se llama?, a definir. O sea, nadie le exige a usted que su diagnóstico sea totalmente establecido, para que no se complique la vida. Y cuando va ante el juez, le tiene que plantear esas garantías. Esta es una psicosis, podría ser A, B, C, D, E, F, G. Entonces, no hay diagnóstico porque el nivel de evaluación de este cuadro ha llegado hasta ese nivel. Nosotros no vamos a inventar la enfermedad. Y lo importante de la característica de DSM-10 es, igual que las DSM-4, es el sistema multiaxial. Este es un cuadrito para que ustedes vean cómo han ido desarrollándose las clasificaciones CI-10. La clasificación CI-10 comenzó en 1900, pero decían en la sexta
En la sexta clasificación, que fue en el año 1948, aparecieron 3 niveles diagnósticos en psiquiatría: la psicosis, los cuadros psiconeuróticos y los problemas de carácter, comportamiento e inteligencia. Y hasta el 6 y 10, donde